Vamos a hacer un taller sobre derecho enfocado netamente a cómo se puede aplicar varios conceptos dentro del debate y entender conceptos que a veces son complicados para nosotros, pero que salen en debates y pues tenemos que aplicarnos. Esto pasa principalmente porque al momento de entrar en debate, normalmente cuando vemos mociones de derecho, al abordarlo desde un conocimiento pues promedio, no hace que entremos a ciertas particularidades y exploremos ciertos argumentos que son muy importantes. Y esto lo he visto bastante. Es por eso que hoy vamos a hacer un taller sobre el derecho, la ley, la justicia. Vamos a hablar un poco de cómo son los poderes del Estado, la política criminal, un poco de todo. Prácticamente es un taller sobre todas las nociones de derecho y les pido que estén atentos al chat porque por ahí voy a mandar algunos ejemplos de las mociones que pueden salir a raíz del tema que estamos abordando para que ustedes practiquen. Muchos de estos clashes de derecho son clashes clásicos, así que se pueden repetir en el Senade o en otros tipos de torneo y les puede servir para futuro. Vayamos a eso entonces. ¿Cuál es el contenido de este taller? Primero hablaremos un poco sobre el concepto de justicia desde un enfoque filosófico y profundo de qué significa justicia. Lo segundo, el sistema judicial, qué significa, cuáles son las formas en las que se solucionan los conflictos, los problemas del sistema judicial, etcétera. Lo tercero que vamos a hablar son los organismos dentro del sistema judicial. Vamos a hablar un poco de las Cortes Supremas, las Cortes Constitucionales que muchas veces vienen en debates. Vamos a hablar un poco de las garantías y principios judiciales que sirven para muchas veces protegernos a nosotros como personas dentro de procesos penales o civiles cuando afrontamos dentro del derecho. En quinto lugar, vamos a hablar sobre los problemas de la justicia que actualmente enfrentamos dentro de nuestro día a día, porque muchas veces pensamos que la justicia es un poco perfecta, pero la justicia es muy imperfecta, especial en el derecho, tiene muchas imperfecciones y muchos problemas con los que tiene que lidiar. Lo siguiente, vamos a hablar de los jurados, que siempre es un debate clásico de ¿vamos a imponer un sistema de jurados o no vamos a imponer de un sistema de jurados? Lo siguiente es que hablaremos un poco de la responsabilidad penal, cuando somos penalmente responsables con algo, a diferencia de la responsabilidad civil que nos referimos a otra cosa. Luego sobre la política criminal y por último sobre las circunstancias que alteran la responsabilidad penal. O sea, vamos a hablar prácticamente de todos los temas de derecho de manera muy resumida, pero aplicada a full a debate. Entonces vayamos con esto. Primero vamos a hablar un poco de la justicia. La justicia es un principio que normalmente lo van a poner como métrica o clash principal dentro de los debates de derecho, ¿no? Normalmente empieza un debate de derecho y alguien dice, pues el debate más importante que tenemos que evaluar es sobre en qué mundo hay más justicia. Pero, ¿qué es la justicia en sí? La justicia va a ser un principio que busca el derecho, que va a protegerlo y que la sociedad va a garantizar para generar armonía y convivencia. Porque si no hay justicia, normalmente la sociedad entra rápidamente en conflictos, ya que la justicia es lo único que garantiza que las personas crean que pueden haber cosas que van a salir mal, pero esas cosas van a tener reparaciones, soluciones o castigos. Y si no hay esas cosas, pues las personas entran rápidamente en conflicto, ¿no? Como la justicia es un concepto muy amplio a nivel filosófico, hay diferentes formas en las cuales podemos conceptualizarlo, ¿no? He recaudado 4 formas. La primera forma es la justicia entendiendo de un mecanismo individual, ¿no? Que es dar a cada quien lo que se merece, ¿no? Y ese es el principio que aplican normalmente los jueces, ¿no? Los jueces aplican la ley para darles aquello que merecen a las personas que han cometido un determinado delito, ¿no? Entonces, la justicia individual va a ser el concepto más común de justicia que hay, dar a cada quien lo que se merece, ¿no? Si tú haces cosas malas, pues te mereces cosas malas, ¿no? Si tú haces cosas buenas, pues te mereces cosas buenas, ¿no? A partir de ese sentido se entiende la justicia individual. Lo segundo es la justicia de la necesidad. Significa que aquellos que tienen menos deben ser ayudados por esa misma razón de que tienen menos, ¿no? Por eso normalmente nos referimos a conceptos como la justicia social o la justicia redistributiva, ¿no? Cuando explicamos que las riquezas deben ser repartidas de forma igualitaria o de forma equitativa para las personas que tienen menos, hablamos de la justicia de la necesidad, ¿no? Acá también podemos aplicar los llamados delitos famélicos, ¿no? Que son delitos que los cometes por necesidad, no porque tú quieras, sino porque la necesidad te ha obligado a robar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hablamos de justicia de la necesidad, ¿no? También existe la justicia según el mérito, ¿no? Entendiendo la justicia como una concepción de que las personas que dan más cosas a la sociedad o hacen más cosas buenas a la sociedad necesitan recibir más cosas, por lo tanto, ¿no? Y acá están varias concepciones de la justicia, por ejemplo, la justicia divina, que nos dice que si nosotros hacemos cosas buenas en nuestra vida terrenal, en nuestra vida del paraíso, nos van a recibir cosas buenas también, o conceptos como el karma, ¿no?
mientras más cosas buenas hagamos, la vida nos va a dar más cosas buenas, ¿no? Dentro de la sociedad se aplica, por ejemplo, en la idea de las competencias, ¿no? El que se esfuerza más o el que mejora más, pues va a ganar. Entonces, es justo que la persona que se esfuerce más gane porque se lo merece, ¿no? Según el mérito. Y por último está la justicia reparativa, que también es un tipo de justicia muy común, ¿no? Especialmente en los países post-conflictos o en los temas penales, ¿no? Cuando yo fui dañado, merezco que me apoyen o me den algo por ese daño que he sufrido, ¿no? Una reparación, ¿no? Y eso es el mayor ejemplo es de la justicia penal, ¿no? Que normalmente te da algún tipo de reparación, algún tipo de castigo a la persona que te dañó, etcétera. Entonces, esas 4 concepciones son las concepciones más comunes que hay sobre cómo funciona la justicia y de qué manera, pues, la justicia se aplica de manera muy general para todos los debates. Ahora vamos a ir para temas sumamente aplicativos para debate, que es el sistema judicial y cómo funciona para hacer justamente justicia, que es lo que buscan todos los debatientes en una moción de derecho, ¿no? El sistema judicial son todas aquellas personas e instituciones que van a conformar el procedimiento para hacer justicia. Normalmente se compone del Poder Judicial, del Ministerio Público, los abogados, etcétera, ¿no? El sistema de justicia va a tener 2 formas de solucionar conflictos. La primera forma son las formas judiciales y la segunda forma son las formas extrajudiciales. Las formas judiciales se les dice las formas que se van a ver dentro del sistema de justicia o que el sistema de justicia lo va a canalizar. Esto produce debates, pues como esta casa haría negociaciones extrajudiciales o esta casa resolvería sus conflictos no a través del sistema de justicia normal o hegemónico, sino a través de otro sistema de justicia extrajudicial, ¿no? Entonces tenemos que saber las cosas buenas que tienen los mecanismos judiciales y las cosas buenas que tienen los mecanismos extrajudiciales para ya aplicarlo a las mociones, ¿no? En los mecanismos judiciales, ¿cuáles son los positivos y las cosas negativas que pasan, ¿no? Las cosas negativas que pasan en los mecanismos judiciales es que son sistemas muy burocráticos, muy lentos. Y la razón principal es porque actualmente existe un colapso del sistema judicial, ¿no? Actualmente el sistema judicial recibe más casos de los que puede justamente resolver o de los que puede tratar de sobrellevar, ¿no? Esto hace que muchas veces la mayoría de casos no obtengan justicia, sino que los casos que obtengan justicia sean muy mínimos o muy pequeños, ¿no? Entonces el sistema de justicia judicial normalmente es un sistema de justicia muy burocrático, muy lento, que demora bastante cantidad de tiempo, ¿no? Lo segundo es que son bastante baratos. Es más, casi en la mayoría de países tienen costos gratuitos. Solamente pagas pequeños costos y el costo obviamente de tu abogado. Pero en comparación a los métodos privados son mucho más baratos. Lo tercero es que son mecanismos mucho más mediáticos, porque tienen la capacidad de exponerse al público, porque muchas veces dentro de los principios de los procesos judiciales tienen principios como la publicidad de los procesos. Significa que cualquier persona puede ver en qué instancia está su proceso, de qué manera se ve su proceso y cómo se ve su proceso. Es por eso que hay mociones de esta casa considera que los juicios deberían ser privados, porque muchas veces cuando son públicos, los medios de comunicación se meten y esto hace que se mediaticen y esto hace que pues de alguna manera se influencia al juez, ¿no? Porque la decisión del juez es la decisión de las que van a hablar los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente, pues cuando son mecanismos judiciales, son mecanismos más mediáticos, ¿no? También los mecanismos judiciales son mecanismos mucho más formales. ¿A qué me refiero con esto? Que siguen determinados procedimientos muy rígidos con los cuales se intenta proteger los derechos y tratar de manejar de manera muy igualitaria todos los procesos, ¿no? Entonces, eso es como lo positivo y negativo de los mecanismos judiciales. Los mecanismos extrajudiciales son soluciones alternativas para solucionar ciertos conflictos que hay. Por ejemplo, existe la conciliación o el arbitraje, ¿no? ¿Cuál es lo positivo de estos mecanismos extrajudiciales? Que son mecanismos mucho más rápidos. Entonces, probablemente si un judicial demora 2 años en resolver tu proceso, un extrajudicial pues lo va a hacer en meses, ¿no? Y eso hace que pues, como es más rápido, sea mucho más costoso. ¿Y por qué? Porque esto no lo financia el Estado, lo tienes que financiar tú mismo. Entonces, muchas veces al ser un mecanismo extrajudicial, tienes que pagar una cantidad de dinero para que obtengas justicia, ¿no? Aunque actualmente la conciliación se ha democratizado bastante y no son costos tan altos, pero cosas como el arbitraje sí tienen costos altísimos, al que solamente acceden cierta cantidad de empresas, etcétera, ¿no? Lo tercero
Es que son más confidenciales, son más privados, ¿no? Las personas no saben tanto de qué se da porque muchas veces tratan de ocultarlo y privarlo, ¿no? A diferencia de los judiciales, pues que son muy abiertos, ¿no? Y lo cuarto es que son más flexibles y más dinámicos. Es más, en ciertas ocasiones hay ciertos saltos convenientes a la ley para tratar de flexibilizar la solución del problema, ¿no? No tiene sistemas rígidos para solucionar el conflicto, sino sistemas mucho más rápidos para canalizar el conflicto y que el conflicto se resuelva de manera mucho más rápida. Eso podemos verlo en la siguiente moción. A ver, vamos a ponerla, que acá tengo varias mociones. Por ejemplo, esta moción, ¿no? Y lo voy a poner por el chat. Mociones como esa, ¿no? Esta casa prohibiría que se hagan acuerdos extrajudiciales en delitos de violación sexual. Acá normalmente, pues, el gobierno sale y dice, no hay que hacerlo, porque hacerlo, que se hagan negociaciones extrajudiciales, conciliaciones extrajudiciales, hace que la víctima normalmente se someta a que negocie con su victimario y con el perpetrador. Y esto hace pues que no se consiga una justicia penal, o sea, que no lo lleven a la cárcel, sino que pague dinero y se salga de la cárcel fácilmente, ¿no? Y como son sistemas confidenciales, nadie se entera de que el delito ha sido o cómo ha sido, etcétera, ¿no? Muchas veces quedan por acuerdos extrajudiciales donde nadie sabe qué ha pasado, ¿no? Y oposición dice, pues es la única manera para generar que el proceso sea mucho más rápido, ¿no? Porque muchas veces cuando son judiciales, pues son lentísimos y la víctima no quiere esperar 2, 3 años para que se le haga justicia. En cambio, los extrajudiciales puedes llegar rápidamente a una negociación, puedes intercambiar cantidades de dinero y tú me das dinero y ya no te denuncio, ¿no? Entonces, de esa manera más o menos se guían ese tipo de debates cuando hablamos de mecanismos extrajudiciales versus mecanismos judiciales. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es cómo funcionan cada uno y cómo podrían aplicarlo para el debate. A partir de esos primeros conceptos, ¿tienen algún tipo de pregunta sobre la moción o sobre esto? No, entonces sigamos. Ya. Para seguir, tenemos que ver cómo son los organismos del sistema judicial. Ah, sí, dime, Cristel, disculpa. Ok, quería entender, en un mundo donde se iría por uno judicial, ¿por qué el extrajudicial sería exclusivamente, o sea, no se puede dar en este mundo también? Porque, ok, en un sistema legal completamente, si yo estoy dentro de un juicio y luego las partes se ponen de acuerdo y quieren firmar un contrato, lo hacen, que vendría siendo ya extrajudicial. Entonces, si yo, en mi caso está de que, bueno, en mi postura estamos en el lado judicial, no, o sea, dependiendo de la moción que hablabas, no excluye la extrajudicial, o es que va a depender de la moción. En la mayoría de casos no son excluyentes, porque muchas veces cuando estás en un proceso judicial, dentro de ese proceso puedes aplicar, como tú dices, un mecanismo extrajudicial, como conciliaciones, tratos, negociaciones de manera interna y resolver el juicio. Y de esa manera, pues nadie sabe nada, ¿no? Pero normalmente lo que te piden en el debate es justamente eso, ¿no? Que no haya ninguna posibilidad de que haya acuerdos extrajudiciales, sino que todo se debe ver por medio de los juicios normales, hegemónicos, judiciales. Entonces no puede haber ningún acuerdo extra, ninguna conciliación, ningún arbitraje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que te pide principalmente la moción, pero va a haber ocasiones donde la moción te va a pedir explícitamente que tú protejas los acuerdos extrajudiciales en todos los casos y no solamente cuando inicia un juicio, ¿no? Y ahí va a ser otro debate, ¿no? Pero va a depender, como te dices, de la moción, pero igual dentro de los juicios puedes tener un acuerdo extrajudicial. ¿Sí, Cristian? Sí, ya, supongo. Sí, gracias. Genial. Listo. Tenemos que entender cuáles son los organismos que están dentro del sistema judicial y justamente van a aplicar la justicia. Y vamos a ver que ahí hay muchos debates y muchas mociones alrededor de esto. Entonces, el primer organismo del sistema judicial es el Poder Judicial, ¿no? Que es la institución encargada de impartir justicia, es donde se encuentran los jueces y se van a encontrar divididas según sus especialidades de los jueces, ¿no? Jueces familiares, laborales, penales, constitucionales, etcétera, ¿no? Entonces, es el organismo más genérico del cual vamos a hablar dentro de los sistemas judiciales. Estos sirven normalmente para las mociones que dicen, esta casa considera que el Poder Judicial debería depender de el Parlamento o cuestiones así, ¿no? Entender cómo son organismos grandes donde se encuentran los jueces es entender cómo funciona el Poder Judicial.
Lo segundo, y acá está lo verdaderamente importante, son las Cortes Supremas de Justicias, que son los máximos organismos del Poder Judicial y normalmente está conformado por grupos de jueces, que normalmente son los más destacados y los que tienen mucha más experiencia dentro de un sistema judicial. ¿Por qué esto es muy importante? Porque estos jueces de esta Corte Suprema normalmente tienen el poder de hacer jurisprudencia. ¿Y qué es la jurisprudencia? Hacer interpretaciones de la ley que todos los demás jueces van a tener que replicar o aplicar al momento de interpretar una ley. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en Estados Unidos es la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos la que ha prohibido el aborto y la ha limitado de 6 meses, creo que era, a solamente 2 meses, 3 meses, no me acuerdo la noticia exacta, pero lo ha limitado el derecho del aborto a muy pocos meses, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace es interpretar la ley y decir cuánto se va a aplicar, en qué caso se va a aplicar, con quién se va a aplicar, de qué manera se va a aplicar, etcétera, etcétera. Es por eso que normalmente los jueces que pertenecen a la Corte Suprema son bastante importantes para los debates, porque son personas muy influyentes dentro del sistema judicial y al tener el poder de hacer jurisprudencia pueden influir en todas las demás cortes más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, vamos a verlo en la siguiente moción, que es esta justamente. Lo voy a poner en el chat, que es, esta casa considera que los miembros de las Cortes Supremas deben elegirse democráticamente, ¿no? Y sus variantes, ¿no? Que es, esta casa considera que los miembros del Poder Judicial, o esta casa considera que los jueces deberían elegirse democráticamente. ¿Qué se debate acá? Acá se debate de si los jueces, que son personas pues con experiencia destacadas, no deben ser elegidas por un organismo estatal que lo elige según su experiencia o sus órganos destacados, sino a través de un proceso democrático, ¿no? Donde tengan que ir a debates, dar propuestas, donde tengan que mostrarse, donde tengan que saber quiénes son esos jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el debate se centra principalmente en eso, en que si quien lo debe elegir debe ser una persona mediante su voto, o lo debe elegir una persona que no vota, sino es un organismo institucional que lo elige según sus méritos, su experiencia o cuán destacado es. Entonces ahí va a ver la diferencia de criterios, ¿no? El gobierno dice, debe ser democráticamente porque así los jueces representan los intereses de los ciudadanos y la justicia, y es una justicia ciudadana, ¿no? Oposición dice, pues, los ciudadanos no saben votar, muchas veces eligen mal, entonces tiene que ser un organismo autónomo, objetivo, que elija a las personas más destacadas, ¿no? Entonces, y ahí se divide todo el debate de las Cortes Supremas de Justicia y cuánto poder deben tener, a quién deben influir y cómo deben ser elegidas. Lo tercero son los ministerios públicos, que son personas encargadas de perseguir a las personas que cometen delitos. Normalmente trabajan junto a la policía para investigar, ahí me equivoqué, para investigar y conseguir pruebas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el Ministerio Público es una institución donde están los fiscales, ¿no? Y estos fiscales van a ser las personas que van a buscar y van a tratar de culpar y van a tratar de inculpar y van a tratar de llevarlos a juicio a las personas que han cometido delitos, a violadores, delincuentes, asesinos, sicarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto es bastante importante? Porque normalmente las personas, cuando entran a debates de derecho, y esto lo he visto con debatientes de la élite muy destacados, piensan que cuando a uno le cometen un delito, por ejemplo, violación, asesinato, no sé, ¿no? Cualquier tipo de delito, uno tiene que contratar a su abogado para que su abogado, pues, es el que vaya, investigue el delito, reúna las pruebas y condene al otro. No, así no funciona el sistema. El sistema judicial tiene un organismo propio del Estado, que es el que investiga y persigue los delitos y se ayuda con la policía para conseguir pruebas y tratar de condenar a una persona. Así que no cometan ese error, que es un error normal que muchas veces entendemos por el mal entendimiento de la justicia. Y eso lo podemos ver en mociones como esta, ¿no? Acá. En esta casa considera que el Ministerio Público no debería pedir permiso al Poder Judicial para hacer acciones como allanamientos e intervenciones telefónicas. Normalmente el Ministerio Público o los fiscales son personas que van a depender mucho del Poder Judicial. O sea, para hacer cosas como, no sé, ¿no? Allanar un teléfono, digo, allanar una casa, ¿no? O hacer intervención dentro del teléfono y escuchar llamadas. Normalmente son cosas que no pueden hacerlo por sí solos, porque rompen principios como el principio de la privacidad, ¿no? O el principio a tu propiedad privada, ¿no? Entonces, como rompen principios, le tienen que pedir permiso al Poder Judicial para tomar esas decisiones, ¿no? Esto es una moción parafraseada que salió en el Mundial de Debate Escolar
y que justamente tenía que ver con eso, ¿no? Y ahí tenía que explicar gobierno cómo el Ministerio Público, al tener cierta independencia, podía hacer mucho más rápido las decisiones, ¿no? Como ya no tenía que esperar que el juez le dé permiso, sino que de una podía lanzarse a hacer un allanamiento, una intervención policial, y así rápidamente encarcelar, conseguir una prueba crítica para tratar de cancelar a una persona, ¿no? Entonces ahí normalmente se centra el debate. Y oposición, pues se centra en proteger los principios, el Poder Judicial es un buen contrapeso, etcétera, etcétera. Y por último, está el Tribunal Constitucional, ¿no? Que es la institución encargada de interpretar y aplicar la Constitución. Esto es bastante importante en varios debates y en los últimos tiempos también, más que todo en Colombia, porque en Colombia es esta institución la que ha reconocido derechos como el aborto, el matrimonio igualitario, la eutanasia. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? Como es el organismo encargado de interpretar la Constitución, y la Constitución normalmente son normas con conceptos muy amplios, porque normalmente dice, tienes derecho a la vida, tienes derecho a la libertad. Entonces, como el Tribunal Constitucional puede interpretar qué es derecho a la libertad, normalmente dice, tienes derecho a la libertad y un derecho a la libertad es elegir por tu cuerpo y por lo tanto tienes derecho al aborto, ¿no? Y hace análisis e interpretaciones así, ¿no? Entonces, los tribunales constitucionales más progresistas normalmente lo que hacen es hacer interpretaciones que reconocen derechos a las personas, pero también los tribunales más conservadores pueden quitarles derechos constitucionales a las personas, ¿no? Entonces, en Colombia, por ejemplo, lo han hecho del lado positivo, de conseguir más derechos, que normalmente el Parlamento no quiere hacerlo porque son conservadores, entonces lo hace el Tribunal Constitucional, pero justamente también puede utilizarlo de forma contraria, ¿no? Para perjudicar a las personas, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos ver en mociones como esta. Esta casa considera que los tribunales constitucionales deberían pronunciarse sobre temas controvertidos, ¿no? ¿Y por qué deberían pronunciarse? Porque lo que dice en un tribunal constitucional es lo que se va a aplicar, es un precedente fundamental para hacer cambios legales, para conceder derechos, para reconocer cosas que actualmente las personas no tienen, ¿no? Pero obviamente es un arma de doble filo, ¿no? Es un arma que te puede perjudicar, pero también te puede ayudar a conseguir derechos. Genial. ¿Alguien tiene una duda sobre estos 4 organismos del sistema judicial y de las mociones que hemos hablado? No, entonces sigamos. Ahora hablemos un poquito de las garantías y los principios de los juicios. ¿A qué nos referimos como principios judiciales y con garantías? Los principios judiciales van a ser aquellos principios o derechos, bueno, más que todo principios, que va a tener que proteger el proceso judicial o el sistema judicial. Y no puede ir en contra de ellos porque está dentro de la ley, de la Constitución, y muchas veces son cosas que son inapelables, ¿no? Pero en los debates muchas veces les van a pedir que los cuestionen muchos de estos principios judiciales. Y para cuestionarlos, pues tienes que saber qué es en primer lugar, ¿no? Y las garantías son aquellas protecciones que tiene la persona cuando el sistema judicial falla contra ella. Muchas veces, al momento de debatir temas de derecho, los oradores nos dicen, no, es que el sistema judicial va a fallar, es muy corrupto y te va a sentenciar y te vas a ir a la cárcel por 30 años. Y muchas veces no sabemos cómo responder a eso. Entonces, hay muchas garantías que tiene la persona que puede utilizar para ser liberado, para que no les metan muchos años a la cárcel, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los principios del Poder Judicial entonces? El primer principio es la presunción de la inocencia, ¿no? Que es el que todos conocemos, ¿no? La presunción de la inocencia nos dice lo siguiente, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Es la definición más clásica. Pero este principio, esta presunción de la inocencia ha sido constantemente cuestionada por mociones de debate. Es más, salen mociones como el principio de la culpabilidad, ¿no? Que nos dice, imagina un mundo, mira, acá les paso la moción, que les dice lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Por ejemplo, este caso considera que en delitos de brutalidad policial aplicaría la presunción de culpabilidad, ¿no? Ya no existe la presunción de inocencia, sino que lo cambiamos por presunción de la culpabilidad. O sea, tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario, ¿no? Y para entender el principio de culpabilidad o la presunción de culpabilidad, debes entender cómo funciona la presunción de inocencia. Porque si gobierno defiende que se aplique la presunción de culpabilidad, tú vas a defender que se aplique la presunción de inocencia. Entonces tienes que entender cómo funciona y de qué manera se aplica, ¿no? Lo siguiente es la imparcialidad judicial, y esto funciona igual que las incompatibilidades en debate, ¿no?
La imparcialidad judicial nos dice que el juez debe ser una persona imparcial y que no debe tener ningún tipo de sesgo evidente al momento de evaluar tu juicio. Eso significa que no te pueden judicializar personas muy cercanas a ti, amigos, familiares, etcétera, etcétera, sino personas que sean imparciales, ¿no? La tercera es cosas como más allá de toda duda razonable, ¿no? Que se da más que todo en los juicios penales, que dice que una persona para entrar a la cárcel o para ser declarada culpable no debe haber ninguna duda, o sea, debe ser culpado más allá de toda duda razonable, ¿no? Para ser condenado. Esta moción salió en el Campeonato Nacional de Debate de Perú, que era de la siguiente manera, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, acá está. Que es en acusaciones por funcionarios públicos por corrupción, esta casa reduciría la carga de prueba para llegar a una condena a un balance de pruebas en lugar de más allá de toda duda razonable, ¿no? Acá el debate proponía que el balance de prueba era que las pruebas que decían que sí eras culpable eran más de las que decían que sí eras inocente. Y más allá de toda duda razonable es que no haya ninguna duda, no haya ninguna prueba en contra que diga que eres inocente, sino que todo debe decir que eres culpable. Entonces tenías que comparar eso, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Un sistema donde es 50-50 o 60-40 o un sistema donde tienes que demostrar al 90% que eres culpable, ¿no? Entonces ahí el gobierno decía, necesitamos el balance de pruebas porque muchos funcionarios públicos pues no tienen suficientes pruebas, las ocultan en muchas ocasiones y es mejor por eso tener un balance de pruebas para tener una facilidad para condenar a estos funcionarios, ¿no? Y oposición decía, no, tenemos que encontrar todas las pruebas suficientes para condenarlo porque de esa manera hacemos una narrativa de más justicia, que no ha sido condenado un inocente, etcétera, 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 ¿no? Lo cuarto es la idea del debido proceso, ¿no? Que nos dice que cualquier proceso judicial que sufre una persona debe darse dentro de un marco en el cual se cumplan todas las garantías. Esto significa que si se incumple tan solo una garantía, tú tienes la facultad de anular los juicios. Y ese es un principio fundamental, porque va a haber debates donde el gobierno te diga, los podemos sobornar a los jueces, los podemos influir, los podemos presionar. Cuando pasan esas situaciones, y la persona que se perjudica se da cuenta, puede anular su proceso porque no ha seguido el debido proceso. O sea, su proceso no se ha dado dentro del margen legal que se debía dar, sino se dio pues bajo un juicio sesgado, sobornado, impulsado, ¿no? Y puedes anular hasta tu sentencia, ¿no? Entonces es un principio judicial bastante importante. El siguiente principio nos dice que los derechos humanos se deben respetar y es por eso que hay mociones como, o sea, por eso hay reglas como no puedes torturar para conseguir la verdad, o no puedes tener detenciones arbitrarias, o no puedes sobornar a alguien para conseguir pruebas, o no debes amenazar a alguien para que te dé una declaración, cosas como esa, ¿no? Porque tienes que respetar los derechos humanos. O sea, puedes conseguir las pruebas como tú quieras, mientras respetes los derechos humanos. Y eso hace que, pues, haya mociones como esta, ¿no? Esta casa aplicaría la tortura en casos de los delitos violentos, ¿no? Esta casa aplicaría la tortura para sacar la verdad en casos de delitos violentos. Acá nos piden cuestionar un poco el principio del respeto de derechos humanos, ¿no? Gobierno dice, debemos aplicar la tortura porque es la única manera que tenemos para conseguir la verdad, si lo hizo o no lo hizo. Y debe ser en casos de delitos violentos, porque ellos ya hicieron una violencia, entonces se merecen que le hagamos otra violencia, ¿no? Por proporcionalidad, pues allá vamos y le hacemos una tortura. Y oposición dice, no, la tortura hace que las personas muchas veces pues digan cosas que no quieren decir solamente para que los torturen, se autoinculpen, es inhumano porque al final estamos causando el mismo daño que estamos persiguiendo, entonces por ahí se va el lado de oposición, ¿no? El sexto es el principio de proporcionalidad y es un principio fundamental porque este principio te sirve para prevenir miles de argumentos. ¿Argumentos derivados de qué? Argumentos derivados de esta casa responsabilizaría penalmente a, ¿cómo se llama el dueño de Tesla? A ver si me soplan, que me he olvidado justamente ahorita. Ya, pero había salido una moción de esta casa responsabilizaría penalmente al dueño de Tesla por los tweets que hacía, Elon Musk. Esta casa responsabilizaría penalmente a Elon Musk por los tweets que, que hacen especular la economía.
no sé, pero hace tiempo se puso muy famoso cuando Elon Musk decía, invierta en Dogecoin, porque esta criptomoneda va a subir bastante el precio. Y todas las personas empezaban a divertir en esa moneda, ¿no? O salía Elon y decía, esta empresa es mala, no inviertan, váyanse de ahí. Y esa empresa hasta quebraba, ¿no? Entonces muchas veces los tweets que hacían Elon Musk normalmente generaba tantas especulaciones dentro de la economía que generaba que la economía pues se perjudicara mucho, ¿no? Y salió una moción que decía eso literalmente, esta casa responsabilizaría penalmente por esos tweets que hace, ¿no? Y oposición, ¿qué hacía? Oposición se aprovechaba, decía penalmente, lo van a meter a la cárcel. Entonces sacaba un argumento, panel, porque es injusto que metan a la cárcel a Elon Musk 5 o 10 años, ¿no? Y gobierno decía, pucha, o sea, ¿cómo lucho con eso, no? Es muy difícil. Entonces, para eso sirve el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Que el castigo que te van a dar es proporcional a la acción que tú haces. O sea, si tú, por ejemplo, matas, probablemente te envíen 30 años. Si, por ejemplo, robas, 3, 5 años, ¿no? Si tú generas un daño en la economía, pues no sabemos, ¿no? Va a depender de la situación, qué tanta culpa tuvo, etcétera, ¿no? Entonces, la proporcionalidad te evalúa justamente eso. ¿Qué tanta culpa tuviste y qué tanta castigo necesitas tener por esa culpa que tuviste, ¿no? Y las garantías, pues, son muy variadas. Por ejemplo, hay garantías constitucionales como... Ah, sí, dime, Cristel. Ok, entendí que estás hablando desde una perspectiva penal, hablando de la moción de que debemos condenarlo penalmente. En caso de que, desde mi caso, tenemos que defender esta posición, no, o de la casa contraria, la que sea, si estamos hablando de un principio de proporcionalidad y estamos hablando de una índole de financiera, se puede ir entonces a una índole, ¿sabes qué? Tú puedes ser culpable civilmente, nos vas a ir a la cárcel, pero se demuestra que efectivamente tus acciones, tus comentarios afectan a la economía, por lo tanto también es responsable de brindar cierto monto económico. ¿Sí aplica? Ya, sí. Y eso es algo que vamos a hablar después, pero acá hay un punto muy importante, y es que la responsabilidad penal no solamente es ir a la cárcel, sino también puede declararse reparaciones dentro de la responsabilidad penal. O sea, el único castigo que hay en la responsabilidad penal no es ir a la cárcel, sino también puede ser reparaciones civiles. Pero en la responsabilidad civil, lo más común, como tú dices, es la reparación civil. Obviamente, si tú eres gobierno, si lo fraseas mal, esto puede perjudicarte y puede ser considerado ardilla, porque tú sales y dices, la responsabilidad penal significa que vamos a ponerle una multa a Elon Musk por especular dentro de la economía. Y oposición dice, no, esa es la responsabilidad civil, perdiste el debate. No, lo que estoy tratando de explicar es que parte de la responsabilidad penal es también imponer una reparación. No, ahí no le llaman tanto multa, ¿no? Le llaman reparación, ¿no? Reparación a la economía, ¿no? Entonces, también se puede dar un castigo pues, monetario a través de una responsabilidad penal, pero también es parte de la responsabilidad civil. De ahí hay un PPT que explica justamente eso porque suenan muy confusos, pero sí está bien el concepto que has dicho, Cristel. Genial. Sigamos entonces. Garantías. Hay muchas garantías que tienen las personas que los protegen a los procesos judiciales. 6 principales. La primera es la garantía constitucional, es como el habeas corpus. El habeas corpus es algo universal, creo que existe en cualquier país, que sirve para proteger a las personas, para proteger la libertad de las personas. ¿Qué significa eso? Que las personas, pues, cuando las encarcelan o los detienen arbitrariamente, pueden salir de la cárcel con un habeas corpus, presentando un habeas corpus, ¿no? Por eso, antes de detenciones arbitrarias, presenta un habeas corpus, te dicen, ¿no? Lo segundo es el derecho a guardar silencio. Esto es un clásico, ¿no? Porque normalmente cuando la policía te detiene, te dice, tienes derecho a guardar silencio. ¿Para qué sirve el derecho a guardar silencio? Para que no digas algo que te incrimine o te perjudique a futuro. Entonces, cuando tú no quieres declarar o no quieres decir algo porque sabes que vas a perder si dices algo, pues tú le dices al juez, no quiero hablar, tengo derecho a guardar silencio. Es más, cuando declaran, las personas pueden utilizar este derecho, ¿no? Por ejemplo, un juez le pregunta a, la persona dice, pues tengo derecho a guardar silencio. Es un derecho universal de las personas. Lo siguiente es el derecho a la defensa, y este es bastante importante, porque otra crítica muy común de las oposiciones o de cualquier cámara es decir, panel, gobierno pierde porque esta persona no tiene dinero y no va a contratar a un abogado y por lo tanto va a perder el juicio, ¿no? Sí, o sea, sí, muchas personas muchas veces no tienen el dinero suficiente para contratar abogados, pero en todos los países hay lo que se llama el derecho a la defensa. ¿Qué significa eso? Que si tú no tienes dinero, el Estado te va a dar un defensor público, ¿no?
por el derecho a la defensa. Entonces también es una garantía que te protege. La siguiente es la apelación. ¿Qué significa eso? Y eso es un clásico también. Cuando alguien te dice, un juez va a resolver en tu contra y estás condenado a irte 30 años en la cárcel, lo que tú le dices es, sí, tal vez ese juez sea malo, pero yo tengo la garantía de apelar. ¿Qué significa eso? Que mi decisión de mi juicio será sometida a otra instancia judicial que no es la instancia donde el juez me condenó, ¿no? Y entonces puede ser mi juicio revisado, apelado hacia otra instancia, ¿no? Y es un derecho, pues, que sirve para refutar a muchas cámaras. Las siguientes son las revisiones de pena. ¿Qué son las revisiones de pena? Cuando tú ya estás condenado y te han puesto, no sé, 30 años, después de un tiempo tú puedes pedirle a los jueces que revisen tu pena y te la bajen. ¿Por qué? Porque has tenido buena conducta, porque estás cambiando, te estás rehabilitando, porque no consideraron una prueba importante y descubrieron que no eres tan malo como tú dices, o cosas como esa, ¿no? Y es una garantía que protege para las personas salgan antes de la cárcel, ¿no? Y por último, está cosas como el indulto o la conmutación de penas, ¿no? Los indultos humanitarios que se da cuando una persona está muy enferma o muy viejita y le piden, normalmente es al presidente, el presidente normalmente es el que concede indultos y le pide al presidente, presidente, estoy muy viejito, por favor, dame un indulto, y los presidentes les conceden indultos a personas muy ancianas o a personas pues que, o a personas pues que han dañado, pues a personas que tienen una enfermedad muy grave, ¿no? Y la conmutación de penas es también una misma idea, pero en vez de sacarte de la cárcel, acorto tu pena, ¿no? Porque ha sido una persona que ha cambiado, ha logrado cosas, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay muchos tipos de garantías con las cuales desde oposición puedes utilizarlo para proteger tu caso y así pues el otro lado no diga que los juicios son malos y tú vas a caer por eso. No, yo tengo muchas garantías que me protegen y que las voy a pasar a explicar, ¿no? Sirven como también como alternativas que tú puedes sustentar dentro de tu caso. Sigamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo anterior? No, ya, sigamos. Hablemos sobre los problemas de la justicia. La justicia y el sistema judicial tienen muchos problemas. 4 son los principales. El primer problema es que los jueces están muy sesgados. ¿Qué significa eso? Que los jueces, como son personas humanas, tienen sesgos y valoraciones internas, como muchos casos son machistas, clasistas, tienen poca empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo haber leído hace tiempo estudios donde decía que los jueces que desayunaban y no habían tenido problema con su familia, daban condenas menores a comparación de los jueces que no desayunaban y habían peleado con su esposo. ¿Eso qué significaba? Que normalmente que los jueces, al momento de tener un problema fuerte, estaban tan amargos que pues se la agarraban con el procesado, ¿no? Y había otros estudios donde explicaban que por ejemplo, las juezas que tenían hijos condenaban en mucho menor grado a las personas menores que estaban metidos en temas delictivos, solamente por el hecho de que como tenía un hijo, pues le causaba mucha empatía que alguien, un chico cometiera algún tipo de delito, ¿no? Y lo mismo pensaba de manera contraria, ¿no? Por ejemplo, a personas que habían sido tocadas por delitos, por ejemplo, asesinato, violaciones, hacían que la jueza que estaba vinculada a eso, pues aplicara muy fuertes penas a esto, ¿no? Entonces, normalmente los jueces tienen sesgos que hace que la justicia, pues, sea muy desigual. Lo segundo es que los juicios son muy revictimizantes. Y este es el caso que yo saqué en la final del Mundial del 2021, donde justamente la moción era, esta casa considera que, no, esta casa era alguna idea de revivir juicios contra personas que nunca habían sido judicializados en vida, ¿no? Por ejemplo, Hitler, Mussolini, que habían muerto, pero que nunca fueron judicializados o procesados, y hacer como un juicio post-mortem, ¿no? En países post-conflicto haría un juicio post-mortem, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, un punto importante es que los juicios normalmente son revictimizantes, porque en los juicios someten a las víctimas a muchas situaciones donde tienen que someter su verdad en tela de juicio, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en víctimas de violación, le dices, estás mintiendo, ¿qué estabas haciendo? Cuestionan normalmente su verdad, ¿no? Y los juicios son demasiado revictimizantes. Por ejemplo, al pedir, no sé, ¿no? Estudios sobre de verdad te violaron o de verdad sufriste una violación, son cosas que las víctimas sufren bastante, ¿no? Y al poner encima en tela de juicio la verdad, pues son cosas que muchas víctimas no quieren pasar, y por eso al ser el sistema judicial bastante revictimizante porque ponen constantemente en tela de juicio la verdad, pues muchas personas optan por no ir por eso, ¿no? Lo tercero es el tiempo.
que los juicios son demasiado lentos y esto parte del colapso del sistema judicial, ¿no? ¿Por qué esto es malo? Porque justicia que tarda no es justicia. Cuando la justicia demora mucho, las personas piensan que nunca va a haber justicia, entonces no quieren ir al sistema judicial y cuando les roban el celular, en muchos casos, pues prefieren no denunciar porque saben que va a demorar. O en otros casos, pues da la imagen de impunidad, ¿no? De que nunca se va a hacer nada. Entonces las personas dicen, bueno, ¿para qué voy a hacer algo si nunca se hará nada, ¿no? Entonces el tiempo es otro tema muy importante. Lo siguiente es el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces hay temas de la justicia, por más que no sobornes al juez, no hablo de eso, la justicia depende muchas veces por el dinero que tienes. Por ejemplo, si yo contrato un abogado muy bueno, muy reconocido, y tengo el dinero para pagarle sus honorarios, obviamente esa persona va a tener más la justicia de su lado que la persona que está con un defensor público, ¿no? Y es más, ¿no? Si yo tengo el dinero, puedo mantenerme un juicio de 1, 2, 3, 4 años, ¿no? Pero si yo no tengo dinero, pues no puedo pagar a mi abogado tanto tiempo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, la justicia depende del dinero. ¿Para qué te sirve esto? Esto te sirve muchas veces en debates donde las personas oradoras piensan que los juicios son inmaculados, perfectos, que siempre vas a encontrar justicia, cuando no es así, tienen muchos problemas. Por ejemplo, podemos ver en mociones como esta. Acá está. Asumiendo que la tecnología exista, esta casa considera que los jueces deberían ser reemplazados por IAs, ¿no? Que son, pues, ya no te juzga un humano con un sesgo, sino te juzga un robot, una máquina que es más objetiva, más imparcial, ¿no? Entonces, gobierno normalmente tiene, pues, esa facilidad de decir, los jueces son sesgados y las máquinas son más objetivas. Entonces, de esa manera, pues, hay una mejor justicia o una justicia más igualitaria, ¿no? Pero quiero preguntarles a ustedes, ya para hacerlos participar también, ¿qué diría oposición en esta moción? ¿Cuál sería el argumento de oposición? ¿Por qué defenderías a los jueces, pues, humanos? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Cómo proteger a los jueces humanos? Creo que Cristel tiene la mano levantada. Ah, creo que esa es de la anterior pregunta. A ver, Rivas, porque justo... Sí, ¿sí, Cristel, es de la anterior pregunta? Ok, si me hubiese dado más tiempo, maybe lo hubiese pensado mejor. Pero enfocándonos en un tema legal, enfocándonos en cómo es el parámetro de cuando se aplican los juicios. O sea, es que siento que es algo muy, muy débil, pero ahorita mismo por el tiempo no se me ocurre nada más. Pero el tema de que si bien sabemos que las leyes ya de por sí las crearon las personas, tiene un aspecto cualitativo y que si bien hay un porcentaje de jueces que pueden tener sesgos, también no se puede olvidar que usualmente hay también una muy buena cantidad de personas, de jueces que no se les aplica esto. Entonces, considerando que en mi mundo hay la mayoría que no aplica eso, el aspecto cualitativo en temas de aplicar una normativa legal, porque tenemos que desglosar todos los aspectos, o eso es lo que yo haría, no sé, todos los aspectos en lo que se considera un juicio. Un juicio no solamente es, tú puedes cubrir, te dan un rango de pena, tú puedes cubrir de 10 a 20 años aquí en Panamá si tú haces un homicidio. Muy poquito, por cierto. Pero dependiendo de aspectos que son cualitativos, que considero que una inteligencia artificial no va a poder cuantificar, y simplemente es un aspecto, es que siento que es algo muy vago, pero sí más el tema de que hay aspectos, durante un juicio hay aspectos cualitativos que pueden ser, se me olvida el término, Evaluados. ¿Los qué? No deben ser evaluados. ¿Te refieres? Aspectos cualitativos que no deben ser evaluados. No, hay aspectos cualitativos que favorecen, porque se supone que la ley siempre debe favorecer a las personas, en el sentido de que es que hay un término legal que se me olvida. O sea, hay cosas que pueden empeorar tu juicio y cosas que lo pueden mejorar. Ay. Las agravantes y las atenuantes. Eso mismo. O sea, las atenuantes no siempre las vas a poder calificar de una manera cuantitativa.
es un aspecto cualitativo y considerando que es una inteligencia artificial, este aspecto que puede ser tanto a favor o en contra de la víctima o del que está siendo procesado, al momento, las inteligencias artificiales no pueden procesar este tipo de información, por lo que va a ser igual, no va a tener un veredicto tan justo por este aspecto. Vale, está bueno. Emanuel, a ver. Yo pensaba algo similar a Cristel, pero yo lo vería más como la idea de que hay ciertas intuiciones morales que son difíciles de entender para una máquina que probablemente funciona por medio de un algoritmo flow McDonald. Tipo, tocas un botón y si sale esto, sale otra cosa. Esas intuiciones morales generalmente suelen ser funcionales al momento de aplicar jurisprudencia, ¿no? De que hay ciertas normativas que no pueden aplicarse al completo, sino dependen de la ejecución de ciertos principios morales, principalmente cuando son juicios de derechos humanos o cuando son juicios internacionales o de carácter, incluso con crímenes de guerra, ¿no? De que pues la condena es algo mucho más simbólico que algo más como punitivo, ¿no? Entonces creo que es eso. Segundo, creo que era por el tema de revictimización, ¿no? Como hay veces que a nivel de los juicios, las condenas o las aplicaciones de, por ejemplo, el juicio, como que el juez tome ciertos recesos o demás para que la víctima pueda como consultar con su abogado, además, creo que una máquina es poco probable que tenga incentivos a hacer esto, porque no entiende las implicaciones morales de eso. Y creo que eso. Sí, sumando lo que dice Cristel y lo que tú dices, yo lo aumentaría algo. No solamente son las intuiciones morales, sino que muchas veces las inteligencias artificiales no pueden comprender los sentimientos, no pueden desarrollar empatía, no pueden entender el contexto. Y esto es bastante importante para los delitos, porque para los delitos y para los juicios debes entender en qué contexto lo hizo, bajo qué motivo, porque de ahí va a depender la pena, ¿no? No es lo mismo hacerlo bajo un motivo de quería hacerlo para robarse su dinero, que quería hacerlo porque, no sé, ¿no? Era la única manera de hacer que ella no sufra, ¿no? O lo hizo porque necesitaba comer, ¿no? Como los delitos famélicos, ¿no? Entonces, para una inteligencia artificial, un delito famélico sería robar, porque robó, ¿no? No está entendiendo el contexto de ese robo. Entonces, ahí es donde entra el punto. No solamente las intuiciones morales, sino las ideas sentimentales y racionales, como la empatía, el entendimiento, la contextualidad, etcétera, etcétera. Y ahí sale la oposición, y por eso los humanos pueden ser mejores que las máquinas. Ya, sigamos. Ahora vamos al debate clásico, pero vamos a pasar súper rápido, de los jurados, ¿no? Que es un debate muy común de esta casa haría un sistema de jurados o esta casa impondría un sistema de jurados, ¿no? ¿Qué es el sistema de jurados? El sistema de jurados son ciudadanos no especializados que van a decidir dentro del sistema judicial. O sea, son un grupo de ciudadanos que van a decir si es culpable o es inocente. Ustedes lo han podido ver. No sé si así funciona Panamá. Y no sé si, y ahorita me pueden decir eso que nunca lo pregunté. Pero en Panamá existe el sistema de los jurados. Sí existe. ¿Sí existe? Ah, qué bacán. No sabía. Pero en Perú, por ejemplo, no existe. Pero el sistema de los jurados es algo muy anglosajón, ¿no? Algo de lo que existe a partir de las películas, donde ustedes han visto que una persona sale, habla y tiene que convencer a un grupo de personas, es el sistema de los jurados, ¿no? ¿Cuáles son los puntos buenos y los puntos malos? El primer punto bueno es que se democratiza la justicia. La justicia ya no es de un grupo de personas que solamente han estudiado derechos y se han prácticamente aislado de la sociedad, sino las personas tienen parte para juzgar algunas cosas, ¿no? Y eso es bastante importante, porque va a haber delitos donde por legalidad va a ser culpable, pero por justicia no lo debe ser. Por ejemplo, delitos como cuáles. Delitos, por ejemplo, como los delitos humanitarios, ¿no? Cuando tú matas a una persona que está sufriendo mucho. O sea, legalmente tú debes ser culpable, pero a nivel de justicia no lo debe ser, ¿no? Entonces, normalmente los jurados, pues, intervienen de forma positiva acá. Lo segundo, normalmente es un tribunal mucho más imparcial, porque son personas anónimas. Y como son varias personas, ya no solamente es un juez el que decide, sino son 10 personas bajo 10 criterios o 10 intenciones laborales, 10 intuiciones morales diferentes las que van a juzgar tu juicio, haciendo que el juicio sea más imparcial. Ya no es un juez sesgado, sino son 10 personas a las que tienes que convencer, ¿no? Y lo tercero es lo que decíamos de la carga moral, ¿no? Muchas veces los jueces actúan como máquinas, ¿no? Solamente resuelven porque la ley dice A y ellos hacen A. Normalmente las personas agregan una carga moral a los juicios, ¿no? ¿Qué es más justo? ¿Qué es menos justo? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer?
Cosas en contra, la falta de conocimiento, muchas veces los jurados pues no conocen de derecho, de la legalidad, de las garantías, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha falta de conocimiento por parte de los jurados. Lo segundo, que los ciudadanos son fácilmente influenciados, ¿no? En una retórica y una oratoria pues muy bonita, pueden ser convencidos por un abogado que habla muy bonito, ¿no? Y no necesariamente por lo que es justo y por lo que verdaderamente es injusto, ¿no? Esto cambia con los jueces, ¿no? Los jueces, como escuchan a cada rato abogados que hablan bonito, pues a ellos no puedes influenciar fácilmente, ¿no? No son tan fáciles de persuadir como personas que no participan en el sistema judicial, ¿no? Y lo tercero es que sus veredictos no están motivados. ¿A qué me refiero esto? Cuando un juez te condena, te debe poner las razones, ¿no? Tú eres culpable porque encontramos esto. A un jurado no se le pide eso, solamente se le pide, jurado, ¿considera que es culpable o inocente? Nada más. Entonces son veredictos no motivados. Y esto puede ser perjudicial porque no hay una justificación clara y objetiva de por qué tú saliste culpable, ¿no? Entonces ahí están los argumentos a favor y en contra, por si le sale en algún momento esta moción se vuelve a recuperar, ¿no? Listo, para terminar justamente este taller hablemos un poquito de la responsabilidad penal, que significa cuándo soy culpable y cuándo soy inocente. Vayamos a eso. ¿Qué es la responsabilidad penal? Y hay que diferenciarla con la responsabilidad civil, con lo que decía Cristel justamente. La responsabilidad penal se da cuando haces un acto delictivo. ¿Y qué es un acto delictivo? Delictivo es cuando transgredes un bien jurídico tutelado. O sea, cuando transgredes la vida, transgredes la salud, cuando transgredes el patrimonio, cuando robas, cuando matas, cuando violas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la responsabilidad penal se va a dar cuando haces actos delictivos que están en contra de la ley penal, ¿no? Y normalmente, la responsabilidad penal es una responsabilidad de última ratio. ¿Qué significa eso? Que se aplica muchas veces como última opción. Nunca se aplica como primera opción, sino casi siempre es la última que se va a aplicar, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta eso porque muchas veces pues hay oradores que dicen, vamos a meter todos a la cárcel, ¿no? No, normalmente es última ratio, o sea, si hay soluciones menos lesivas, pues hay que aplicar esas. Solamente en casos muy extremos aplicamos la penalidad. En cambio, la responsabilidad civil es cuando incumples una norma no penal, por ejemplo, una norma laboral, un jefe despidiendo a un empleado porque el empleado hizo un comentario político que no le gustó al jefe. Entonces, es discriminación. Puede ser una responsabilidad empresarial. Por ejemplo, una empresa jugó con la economía y no sé, ¿no? Él lo que hizo es dañar y especular con la economía. Y ahí salía mociones como, esta casa responsabilizaría penalmente a las empresas que especulan con la economía. Puede ser responsabilidad familiar, pensiones, divorcios, etcétera, etcétera, ¿no? Y normalmente se da cuando tú causas un daño a un tercero. Normalmente las sanciones derivadas de la responsabilidad civil son sanciones como reparaciones o resarcimientos, ¿no? Reparaciones en formas de multas o resarcimientos en forma de tienes que hacer algo para tratar de resarcir el daño que ha hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando es un tema de terrenos, normalmente si tú has tenido un terreno que no te pertenece, un resarcimiento sería que le devuelvas el terreno, ¿no? Normalmente los debates casi nunca giran alrededor de responsabilidades civiles, pero por si acaso ahí lo tienen. Pero los debates siempre giran alrededor de responsabilidades penales. Por eso es donde tenemos que concentrarnos. Y acá hay un debate muy clásico. Normalmente los jurados pues intervienen de forma positiva acá. Lo segundo, normalmente es un tribunal mucho más imparcial porque son personas anónimas. Y como son varias personas, ya no solamente es un juez el que decide, sino son 10 personas bajo 10 criterios o 10 intuiciones laborales, 10 intuiciones morales diferentes las que van a juzgar tu juicio, haciendo que el juicio sea más imparcial. Ya no es un juez sesgado, sino son 10 personas a las que tienes que convencer, ¿no? Y lo tercero es lo que decíamos de la carga moral, ¿no? Muchas veces los jueces actúan como máquinas, ¿no? Solamente resuelven porque la ley dice A y ellos hacen A. Normalmente las personas agregan una carga moral a los juicios, ¿no? ¿Qué es más justo? ¿Qué es menos justo? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? Cosas en contra, la falta de conocimiento, muchas veces los jurados pues no conocen de derecho, de la legalidad, de las garantías, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha falta de conocimiento por parte de los jurados. Lo segundo, que los ciudadanos son fácilmente influenciados, ¿no? En una retórica y una oratoria pues muy bonita, pueden ser convencidos por un abogado que habla muy bonito, ¿no? Y no necesariamente por lo que es justo y por lo que verdaderamente es injusto, ¿no? Esto cambia con los jueces, ¿no? Los jueces, como escuchan a cada rato abogados que hablan bonito, pues a ellos no puedes influenciar fácilmente, ¿no? No son tan fáciles de persuadir como personas que no participan en el sistema judicial, ¿no?
Y lo tercero es que sus veredictos no están motivados. ¿A qué me refiero esto? Cuando un juez te condena, te debe poner las razones, ¿no? Tú eres culpable porque encontramos esto. A un jurado no se le pide eso, solamente se le pide, jurado, ¿considera que es culpable o inocente? Nada más. Entonces son veredictos no motivados. Y esto puede ser perjudicial porque no hay una justificación clara y objetiva de por qué tú saliste culpable, ¿no? Entonces ahí están los argumentos a favor y en contra, por si le sale en algún momento esta moción se vuelve a recuperar, ¿no? Listo, para terminar justamente este taller hablemos un poquito de la responsabilidad penal, que significa cuándo soy culpable y cuándo soy inocente. Vayamos a eso. ¿Qué es la responsabilidad penal? Y hay que diferenciarla con la responsabilidad civil, con lo que decía Cristel justamente. La responsabilidad penal se da cuando haces un acto delictivo. ¿Y qué es un acto delictivo? Es cuando transgredes un bien jurídico tutelado. O sea, cuando transgredes la vida, transgredes la salud, cuando transgredes el patrimonio, cuando robas, cuando matas, cuando violas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la responsabilidad penal se va a dar cuando haces actos delictivos que están en contra de la ley penal, ¿no? Y normalmente, la responsabilidad penal es una responsabilidad de última ratio. ¿Qué significa eso? Que se aplica muchas veces como última opción. Nunca se aplica como primera opción, sino casi siempre es la última que se va a aplicar, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta eso porque muchas veces pues hay oradores que dicen vamos a meter todos a la cárcel, ¿no? No, normalmente es última ratio, o sea, si hay soluciones menos lesivas, pues hay que aplicar esas. Solamente en casos muy extremos aplicamos la penalidad. En cambio, la responsabilidad civil es cuando incumples una norma no penal, por ejemplo, una norma laboral, un jefe despidiendo a un empleado porque el empleado hizo un comentario político que no le gustó al jefe. Entonces, es discriminación. Puede ser una responsabilidad empresarial. Por ejemplo, una empresa jugó con la economía y no sé, ¿no? Él lo que hizo es dañar y especular con la economía. Y ahí salía mociones como, esta casa responsabilizaría penalmente a las empresas que especulan con la economía. Puede ser responsabilidad familiar, pensiones, divorcios, etcétera, etcétera, ¿no? Y normalmente se da cuando tú causas un daño a un tercero. Normalmente las sanciones derivadas de la responsabilidad civil son sanciones como reparaciones o resarcimientos, ¿no? Reparaciones en formas de multas o resarcimientos en forma de tienes que hacer algo para tratar de resarcir el daño que ha hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando es un tema de terrenos, normalmente si tú has tenido un terreno que no te pertenece, un resarcimiento sería que le devuelvas el terreno, ¿no? Normalmente los debates casi nunca giran alrededor de responsabilidades civiles, pero por ese caso ahí lo tienen. Pero los debates siempre giran alrededor de responsabilidades penales. Por eso es donde tenemos que concentrarnos. Y acá hay un debate muy clásico que salió hace mucho tiempo en un torneo de la Liga Estacional, que era esta moción. Déjenme buscarla. Esta casa responsabilizaría penalmente a los padres de los niños que hayan hecho tiroteo, ¿no? Y me acuerdo que una vez gobierno salió y dijo, vamos a responsabilizar penalmente, y salió lo que dijo Cristel, ¿no? Hizo. Este orador salió y dijo, panel, responsabilizar penalmente, le vamos a poner una pena, pero esta pena va a ser en forma de dinero. Entonces va a tener que pagar dinero como reparación a los padres de los hijos dañados, ¿no? Oposición sale y dice, no, es un caso ardilla, que estás esquivando tu carga de prueba. La responsabilidad penal solamente son penas de cárcel, ¿no? Entonces, y pierde gobierno, ¿no? No, en muchos casos, los castigos penales no solamente es ir a la cárcel. O sea, uno de los castigos penales es la pena privativa de la libertad, ¿no? Ir a la cárcel. Pero no es el único, hay muchos. Por ejemplo, tenemos las penas restrictivas. Por ejemplo, cuando te impiden salir del país o cuando te dicen que cada semana tienes que ir justamente a una autoridad, a un policía para que digas que estás acá. Es muy común eso. O penas restrictivas como te obligan a ir a, no sé, ¿no? A lugares como Alcohólicos Anónimos, lugares donde te curen de las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay penas restrictivas muy variadas. También pueden ser reparaciones civiles, o sea, darte dinero. También pueden ser inhabilitaciones políticas, y eso se da más que todo en delitos como corrupción. Por ejemplo, cuando impides que una persona vaya a asumir un cargo público, ya no puede ser congresista, ni presidente, ni ministro, ni nada, por una cantidad de tiempo, ¿no? También existe. También existe el trabajo comunitario. Por ejemplo, cuando no quieres ir a la cárcel, muchas veces le piden, ya has trabajo comunitario de tantas horas, ¿no? Los que han podido ver, por ejemplo, serie del Breaking Bad y la serie de Saul Goodman,
han podido ver esto, ¿no? Como Saul Goodman, pues tuvo, en vez de una sentencia de pena privativa de la libertad, tuvo un trabajo comunitario, ¿no? Entonces, se puede dar eso, ¿no? Entonces, la pena penal no solamente es la cárcel, sino hay otro tipo de pena. Entonces, cuando te saca estos debates de responsabilidad penal, tú vas a salir al juez y le vas a encuadrar. Panel, hay que entender que el juez va a aplicar proporcionalmente la pena. Eso significa que el único castigo que te puede dar no es una pena privativa de libertad, sino que también te puede dar reparación civil, te puede dar trabajo comunitario, te puede dar una pena restrictiva, etcétera, etcétera, etcétera. Que son penas menos lesivas, pero también que tienen la funcionalidad de castigarte, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta sobre la responsabilidad penal y civil? No, sigamos. Para terminar justamente el taller, hablemos un poquito de política criminal. Y esto es bastante importante porque la mayoría de mociones de derecho salen sobre estos temas, que es la pena o el castigo y los objetivos que tiene la pena dentro del sistema judicial, ¿no? Y hay 5 objetivos que tiene la pena. El primer objetivo que tiene la pena es la pena como prevención. O sea, el castigo o la pena privativa de la libertad se utiliza como un recurso para disuadir a la población a no cometer delitos. Eso significa que la pena no solamente es para castigar a las personas, sino es para decirle a la persona, mira, si tú haces algo malo, te vas a ir a la cárcel, ¿eh? Por eso no hagas cosas malas. A ese mecanismo le llamamos el mecanismo de la coerción. Es un mecanismo fundamental porque nos ayuda a entender cómo la ley sirve como una amenaza constante para las personas a que no cometan delitos, porque saben que si cometen delitos, pues van a ir a la cárcel. Y eso lo podemos ver en mociones como la siguiente, ¿no? Acá. Esta casa aplicaría la pena de muerte para delitos extremadamente violentos. En esta moción justamente va el tema. ¿Por qué? Porque acá el gobierno va a salir y va a decir, panel, la pena como prevención nos dice que la mejor forma de disuadir a la población es decirle que va a tener un castigo muy fuerte. Y por lo tanto, necesitamos imponer la pena de muerte, porque eso va a generar desincentivos a que los delitos sean extremadamente violentos, ¿no? Porque saben que van a sufrir una pena de muerte. Entonces, eso sirve la pena como prevención, ¿no? Que sirve para disuadir a las personas a que no cometan delitos o hagan cosas malas, ¿no? Lo segundo es la pena como castigo. Y esta nos dice que la pena no solamente sirve para disuadir a las personas, sino para enviarte a la cárcel cuando, pues, has cometido un delito, has transgredido la ley, ¿no? Y esto le decimos la coacción, ¿no? Que es cuando el Estado utiliza su fuerza, su poder, para llevarte a la cárcel y que tú cumplas una determinada pena, ¿no? Acá salen mociones, por ejemplo, que tienen que ver con personas delincuentes que están escapando y el Estado quiere meterlos a la cárcel. Entonces, la pena como castigo hace que el Estado tenga la facultad de investigarlos, tengan la facultad de perseguirlos, tengan la facultad de detenerlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pena como castigo es para cuando ya transgredió el delito, accionar y hacer algo y castigarlo, ¿no? La pena como reparación nos dice que cuando una persona ha causado un mal, se espera que reciba un daño proporcional al hecho. Y ese es el principio de justicia, ¿no? Que no solamente la pena sirve para castigar a alguien, sino porque ese castigo genera bienestar en la persona que ha sido afectada, ¿no? Y acá está el punto más controvertido de la pena, ¿no? Que es la pena como venganza, ¿no? Muchas veces los debatientes no hablamos de esto, pero es muy importante hablar de esto, que es que la pena no solamente sirve para castigar personas, sino sirve para que las personas que han sido dañadas sientan que su daño está siendo reparado porque están viendo a su transgresor, a su agresor bajo las rejas, están viéndolo sufrir. Entonces la pena también actúa como un factor de venganza, un factor que te repara. Por ejemplo, acá tenemos una moción. No, eso es para la siguiente. Y que justamente tiene que ver con la pena como protección, ¿no? La pena como protección nos dice que para proteger a las víctimas y hacer que los victimarios no dañen a más personas en el futuro, pues hay que encarcelarlas, ¿no? Y esto bajo la idea de no repetición, ¿no? ¿Qué nos dice la pena como protección? Que para proteger a las víctimas y a los victimarios, pues hay que meterlas a la cárcel. Y acá podemos ver, pues, mociones como las siguientes, ¿no? Y normalmente la moción viene, y es un clásico de las mociones, ¿no? Que puede venirles en el Senado, que es
existe una tecnología que hace que una persona pueda quitarse toda emoción violenta y pueda ser una persona buena con una máquina, y etcétera, ¿no? Y la moción es, esta casa permitiría permitir a los presos elegir entre utilizar una terapia que los haga cambiar o pasar tiempo en la cárcel, ¿no? Y acá es donde entra esta moción, este principio, ¿no? La pena como protección me dice que haya no repetición. Esa terapia hace que no haya no repetición, por eso estamos cumpliendo uno de los objetivos de la pena, ¿no? Que es que no cause más víctimas a futuro. Y por ejemplo, en la pena como reparación podemos ver mociones como la que estaba acá arribita, que me había olvidado, ¿no? Esta casa, existe una terapia que borra todos tus recuerdos y tus conductas delictivas. Ah, ese es el infoslide de la anterior, de la moción anterior, ¿no? Y que justamente tiene que ver con la pena como reparación, ¿no? Ahí se enfrentan los dos. La pena como protección versus la pena como reparación. Porque el gobierno sale y dice, debemos utilizar la pena como protección porque si utilizamos esta terapia, hacemos que los delincuentes ya no sigan cometiendo delitos y ya no va a haber más víctimas en el futuro. Y oposición sale diciendo, no, la pena debe verse como reparación. ¿Eso qué significa? Que no podemos dejar en libertad a este victimario, porque por más que ya no cometa delitos, el solo hecho que la víctima vea que su violador está en la calle, le va a hacer sentir brutalmente mal, va a sentir que no hay justicia, porque va a sentir que se salvó, ¿no? Se pudo salvar con algo leve, haciendo solamente una terapia, ¿no? Entonces, puedes utilizar cualquiera de esos dos, ¿no? La pena como reparación o la pena como protección. Y ambos se enfrentan a veces, entonces a veces tienes que ponderar uno por encima de otro. Para ir al último, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre los 4 objetivos que tiene la pena o el castigo. No, entonces vayamos a la siguiente. Y el último es la pena como rehabilitación, ¿no? Que es muy importante y acá es donde se concentran muchos de los debates. La pena como rehabilitación nos dice que el castigo se da para que los delincuentes que han transgredido la ley ya no lo hagan a futuro a través de la rehabilitación, o sea, a través de que cambien, de que hagan un cambio dentro de su vida. Y eso tiene 2 puntos de vista. Los puntos de vista positivos, que nos dicen que la rehabilitación sí se da, y los puntos de vista negativos, que donde dice que no sea la rehabilitación, ¿no? Normalmente les van a pedir a muchas mociones de derecho argumentar lo positivo y lo negativo. Entonces vayamos a cómo podemos argumentar. ¿Cuál es lo positivo de la pena como rehabilitación? Pues lo positivo es que normalmente se les da herramientas para que puedan resocializar. Por ejemplo, ayuda psicológica para que ya no sean tan violentos o para lidiar ciertos traumas que los hacían cometer delitos, ¿no? Muchas veces también la rehabilitación les da oficios o estudios para que puedan afrontar su vida diaria, ¿no? Para que tengan algo con qué solventarse. Saber una tarea, estudiar algo para tener algo con qué, pues, llevarse la vida, ¿no? Y tercero, se crea la sensación de valor de libertad, ¿no? Bajo la idea de que, pues, tú puedes ser libre porque ya has podido rehabilitarte a través de el castigo que te han puesto, ¿no? Lo negativo de la pena como rehabilitación es lo siguiente. Es que normalmente hay un estigma social hacia los ex convictos. Y esto hace que muchas veces no los contraten, ¿no? Porque dicen, mira, es un ex convicto, no lo contrato, ¿no? En muchas ocasiones, pues eso hace que pierdan muchas oportunidades laborales, que es el segundo punto, ¿no? Muchas personas no quieren darles oportunidades laborales a los ex convictos porque piensan que van a seguir cometiendo delitos, ¿no? Entonces casi nunca se rehabilitan. Pero tercero, muchas veces los ambientes en los cuales viven estos ex convictos son ambientes donde les hacen reincidir, ¿no? Porque son ambientes donde hay pobreza y para vivir tienen que delinquir, donde hay delincuencia, sus amigos son delincuentes, entonces pues delinquen, donde hay hacinamiento, o sea, están todos juntos en pequeños espacios y eso hace que la justicia no pueda regular todo y muchas veces haya bastante delincuencia, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos, pues la rehabilitación no sirve por todos estos problemas que existen, ¿no? Entonces, esos son 5 objetivos de la política criminal y de las mociones que tienen que ver con justamente esto, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta para ir al último slide y terminar el taller del día de hoy? No, sigamos. Y que justamente es las circunstancias que alteran la responsabilidad penal, ¿no? ¿Qué son las circunstancias que alteran la responsabilidad penal? Se trata de situaciones que van a hacer que la pena que te den no sea la pena que deberían darte, sino va a ser más o menos según el contexto en el cual has hecho un determinado delito. Y tenemos 3 cosas que alteran la responsabilidad penal. La primera son los atenuantes.
que son aquellas conductas que van a aminorar tu pena. ¿Qué conductas aminoran tu pena? Por ejemplo, cuando tú confiesas, ¿no? Por ejemplo, dentro de los códigos penales de todos los países, cuando tú confiesas, te dan menos años de cárcel porque has colaborado con el proceso y has hecho que el proceso sea más rápido. Por lo tanto, te dan menos pena. Es un atenuante. Reparación, por ejemplo, cuando tú quieres reparar algo, ¿no? Por ejemplo, tú robaste un carro, pero de ahí te diste cuenta que estaba mal y lo devolviste. Entonces es un atenuante, ¿no? Por ejemplo, cuando eres menor de edad, normalmente no te ponen la misma pena que ponen adultos, sino una pena mucho más pequeña. O por ejemplo, cuando te ves influenciado, amenazado, obligado a hacer un delito, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas donde los obligaban a delinquir, ¿no? Por ejemplo, Pablo Escobar amenazando que iban a matar a toda su familia de una persona, si no, pues, si no mataba a un general militar, ¿no? Entonces ahí, pues, un atenuante es que yo no quería hacerlo, me obligaron a hacerlo, soy culpable por hacerlo, pero yo no quería hacerlo, ¿no? Entonces, esos son los llamados atenuantes. Luego están los agravantes, que son conductas que agravan la pena, ¿no? ¿Qué conductas agravan la pena? Por ejemplo, cuando haces sufrir más a la víctima, o sea, debías matar a alguien, pero podías matarlo por un disparo en la cabeza, pero lo quemaste, ¿no? Entonces es un agravante, hiciste sufrir mucho a la víctima, ¿no? Otros agravantes puede ser contra un familiar, por ejemplo, no es lo mismo, no te condenan de la misma manera que tú matas a alguien que cuando tú matas a tu papá o cuando tú matas a tu hijo. No, es más, cuando tú matas a tu papá se le dice parricidio y te condenan con una condena mucho más alta, ¿no? Porque es una agravante. Y lo otro es cuando son menores de edad, ¿no? Cuando cometes el delito contra un menor de edad, ¿no? Como es una persona vulnerable, desprotegida, pues te aprovechaste de esa desprotección para cometer tu delito, ¿no? Un agravante. Pero también hay situaciones de eximentes. ¿Qué es un eximente? Es una situación donde no te van a condenar, no te van a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque la situación en la que estás es en una situación donde no te pueden condenar. Por ejemplo, eximentes, tenemos el estado de necesidad. ¿Esto dónde se da? Por ejemplo, cuando, no sé, ¿no? Cuando, y este es el clásico debate de dos personas tienen un barco, están en un naufragio y están por días sin comer. Entonces una persona decide matar a la otra para comerse, ¿no? Entonces, ¿es asesinato o no es asesinato? Y la justificación penal que hay es que no es un asesinato, es un eximente, porque estuvo en el estado de necesidad de hacerlo. Porque si no lo hacía, probablemente no sobrevivía, ¿no? Por ejemplo, también se da en casos de, estás en un incendio, todas las personas quieren escapar y por escapar empujaste a alguien, lo pisaste y lo mataste. Entonces, es un estado de necesidad. Lo hiciste porque estabas desesperado y querías salir, ¿no? Entonces, ya no te culpan penalmente. Otro caso es la defensa propia, ¿no? Alguien vino con un arma, quería matarte, tú sacas tu arma y lo matas, ¿no? Es un eximente, no pueden culparte porque lo hiciste por defensa propia, ¿no? Otras situaciones, cosas que alteran el conocimiento de la situación, ¿no? Por ejemplo, tú, no sé, ¿no? Tú pensaste que esa persona era un delincuente muy malo y lo mataste. Pero no querías hacerlo, o sea, lo hiciste porque pensaste que él te iba a matar primero, entonces, pues, eso es una cosa que altera tu conocimiento de la situación, ¿no? Entonces, en esos casos también se pueden aplicar eximentes. Estas cosas alteran la responsabilidad penal y pueden ser aplicadas en cualquier tipo de debate donde entren justamente ese tipo de cosas. Por ejemplo, no tengo una moción sobre eso, pero, por ejemplo, había mociones de estado de necesidad, de debates filosóficos de un avión se cae, hay 10 personas, 5 personas deciden matar a las otras 5 para tener carne que comer. Esas 5 deberían ser culpadas por asesinato. Y el debate se centraba en eso, ¿no? Y ahí explicaban, no, porque estaban en un estado de necesidad, estaban con el principio de sobrevivir, no podían hacer otra cosa, ¿no? Entonces, por estar en un estado de necesidad, se justifica haber matado a alguien, ¿no? Y bueno, para terminar este taller, abro un espacio, pues, de preguntas. Si no hay ninguna pregunta, pues normal, espero que les haya quedado claro el taller, pero si tienen alguna pregunta, sería chévere de resolverlo. Bueno, si tienen una moción también que quisieran saber los argumentos en contra o a favor. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Espero que les haya gustado el taller. Espero que hayan comprendido un poco más sobre el derecho. Samuel, dime. Sí, una pregunta. Es que hace un par de días tuvimos una moción
que en resumen era sobre que los jueces o personas en poder soñaran con el dolor de las víctimas. Una pregunta, ¿qué tan efectivo o qué tan estratégico para oposición es decir que el tú agregar sentimientos o tú agregar conocimiento a tu juicio te quita imparcialidad y te quita como que objetividad en ese proceso? Vale, yo creo que acá tendrían que argumentar tres cosas. La primera es que es un argumento de principios. Probablemente acá tu beneficio utilitarista, que probablemente sea de gobierno, que va a causar más empatía con la víctima, no exista. Entonces ahí tienes que argumentar cómo es muy importante que los jueces se desliguen de cualquier cosa que influya directamente en su percepción para tener imparcialidad. Lo segundo, después de plantearlo como un principio, es explicar por qué es tan importante el principio, ya que puedes utilizar muchas cosas, ¿no? El primero es que debemos aplicar proporcionalmente la pena y no podemos aplicarlo proporcionalmente si empatizamos demasiado con la víctima y condenamos desproporcionadamente al victimario, ¿no? Entonces, por proporcionalidad, no podemos estar afectados, pues, muy fuerte por sueños que nos hagan empatizar con la víctima, sino que debemos sacarnos toda esa cosa, ¿no? Segundo, por justicia, ¿no? Debemos tratar a todos como iguales. Entonces, solamente, o sea, si le hicieron un daño, merece una reparación, pero esta reparación debe ser en términos objetivos, porque si da en términos subjetivos, este tipo de pena normalmente no va a ser justo, porque le estás dando una carga muy superior a esa persona que ha sufrido por encima de la carga que debería tener, ¿no? Entonces le está dando una carga a ese victimario más allá de lo que ha hecho, ¿no? Pero tercero, por igualdad, ¿no? Si le hacemos soñar a las personas a los jueces con sus víctimas, ¿de qué tipo de delito estamos hablando que van a juzgar, no? No todo delito se trata sobre victimarios y víctimas, ¿no? Muchas veces es más complejo que eso. Entonces, es desigual que un juez, pues, solamente favorezca al lado de la víctima sin pensar al lado del victimario. Y yo creo que ahí le podría aumentar un argumento estratégico que se me ha ocurrido ahorita, que es el juez no sabe si esa víctima de verdad es la víctima y si el victimario en verdad le hizo mal, ¿no? Entonces muchas veces el juez al soñar con la víctima va a empatizar tan rápido con la víctima que solamente va a encontrar razones para inculpar al victimario sin saber si ese victimario en verdad hizo el delito, ¿no? Haciendo que haya desproporcionalidad, injusticia, ¿no? Y ahí metes un argumento de injusticia también. No sé si puedo responder tu duda, Samuel. Sí, todo perfecto. Gracias. Listo. ¿Cómo se explica la importancia de la moralidad del derecho? Like, dentro de los juicios y eso es importante que haya moralidad, ¿no? Sí y no. O sea, yo creo que el derecho tiene dos ramas, la rama moral y la rama utilitarista. La rama utilitarista te dice que debemos hacer las cosas para que las personas estén reparadas, para que las personas convivan, para que las personas pues encuentren justicia, pero de manera material, ¿no? Y la rama moral que nos dice que los principios son importantes en tanto es la única manera de proteger esa base fundamental que tiene la sociedad. ¿Cómo justifico la importancia de la moralidad dentro del derecho? Creo que como justificarías cualquier principio, ¿no? Explicando cómo el derecho, a diferencia de otras ramas, es una rama donde constantemente van a hablarse de reglas, normativas, normas morales. Entonces, no puedes aplicar desde una vista utilitarista en una rama donde constantemente hablas de justicia, ¿no? Entonces ahí explicas la importancia. La importancia es derivado de que como el derecho busca la justicia es un principio, entonces lo más importante dentro del derecho deben ser los principios alrededor de la justicia, ¿no? Y ahí por ahí puedes guiar ahí tu debate con todo. Pero yo creo que es como justificarías cualquier argumento de principios, ¿no? Cristel, antes del de Flor, de la pregunta de Flor. Ok, en ese caso, porque estuve en el mismo debate, dos cosas. La moción no hablaba específicamente de jueces y bueno, yo como aparte quería entender, porque la moción hablaba como que hay personas en posición de poder. Y entonces en mi mente no iba como exclusivamente a jueces, sino a cualquier posición política que esa decisión política afecte a la sociedad. Entonces, tomando eso en consideración, si de un lado estaban como solamente mencionando jueces, sí, porque los jueces tienen que ser objetivos y no subjetivos, desde mi lado yo podía, o sea, de qué manera
podría ser como que haz una pausa ahí, esta moción no habla exclusivamente sobre jueces, sino sobre otras posiciones de poder, incluso la misma moción recuerdo que habla sobre ministros, pero con un poquito más de conocimiento, saber que también estamos hablando de diputados o otro puesto dentro del gobierno. Esa es pregunta número 1. Pregunta número 2. Entendiendo, y lo recuerdo porque esa era, me sorprendió mucho, porque es una clase de primer año, del primer semestre en Derecho, que hablan sobre las fuentes del derecho y cómo realmente una de las primeras fuentes de derecho es la moralidad. Porque así como tú lo explicabas, que a raíz de la moralidad comenzaron a hacer ciertas leyes. Por ejemplo, era inmoral matar a alguien. Bueno, ¿sabes qué? Hacemos una ley, o digo, ponemos en el código penal que está mal matar. Entonces, ¿de qué manera se podría ver estas dos cosas? Vale, estaba buscándolo justo ahorita, porque yo me acuerdo que ese debate fue la final de un torneo. No me acuerdo cuál torneo, pensé que lo tenía en mi... Yo tengo aquí la moción. La moción dice, asumiendo que fuese posible, esta casa obligaría a las personas en posición de poder a soñar frecuente y vividamente, que son las personas a las que afectan sus decisiones. Entre paréntesis dice, jueces que sueñan que son personas privadas de libertad, ministros de finanzas que sueñan con ser pobres, entre otros. Así lo coloca la moción de la final. Ya. Lo que tú primero me preguntas es cómo desencuadrar un poquito, ¿no? Seguramente el debate se centró en los jueces y tal vez se concentró en otras personas de poder. Era el debate y tú pensaste que no debería concentrarse solo en los jueces. Yo creo que la mejor técnica para decir eso es primero lanzarlo por puntos de información. Si soy una baja, pues lo lanzo con punto de información. A ver, este debate no solamente se trata de jueces soñando con sus víctimas, sino se trata de ministros soñando con las personas que están a su cargo, se trata de congresistas soñando con las dificultades que tiene las personas por las que votaron por él, se trata de alcaldes pensando qué están sufriendo las personas de su localidad, etc. Entonces, desde un punto de información ya puedes desencuadrarlo y esto hace que las cámaras altas se obliguen a pensar en estos otros casos que tú consideras que es importante, ¿no? Pero lo segundo, si no lo has hecho por punto de información, lo puedes ampliar el debate, ¿no? Es decir, panel, el debate de altas hasta este momento es un debate muy restrictivo, porque solamente se ha tratado si los jueces deben o no deben soñar con personas privadas en su libertad. Pero este debate va mucho más allá. Estamos hablando de ministros, alcaldes, congresistas, estamos hablando, etcétera, etcétera. Estamos hablando de toda persona que tiene un cargo dentro del gobierno. Porque en todos los casos es importante que sueñen con las víctimas a las que están a su cargo, las personas que sufren más a su cargo. Entonces, y de ahí, pues tú lo ponderas, ¿no? ¿Por qué el debate que estoy proponiendo es más importante que lo que ha debatido las altas? ¿Por qué es más importante? Porque las altas debaten los mecanismos en función de si es bueno que los jueces sueñen o no sueñen. Yo debato en si es bueno que cualquier persona que tenga poder sueñe o no sueñe, haciendo que mi debate sea más relevante porque entra a todos los casos a los que cabe la moción, ¿no? Entonces, de esa manera, pues desencuadras un poco. Me olvidé un poquito tu segunda pregunta, Cristel, si me podías repetir. Ok, el tema de que, bueno, acá en Panamá, en la Universidad de Panamá, en primer año, en primer semestre, segundo semestre, siempre se habla que las clases básicas es fuente del derecho, o sea, de dónde se nutre el derecho para hacer leyes, de dónde se nutre el derecho para seguir haciendo derecho. Y recuerdo en las clases, porque lo he dado repetitivamente, el hecho de que siempre mencionan la moral como una fuente del derecho, o sea, para creer derecho. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, una de las cámaras diga, no, el derecho no tiene nada que ver con la moral, pero sí, por lo menos yo recuerdo mi clase del profesor X, y dicen, ok, pero en las clases de derecho mencionan que la moralidad sí es un principio del derecho porque a base de ciertas cosas morales, dentro de un país se crean más derechos. Ya, entonces tu pregunta sería cómo, pues, refuto esta refutación de la moral no es derecho. ¿A eso te refieres? Sí. Correcto. Ya. Yo creo que
primero, las 5 fuentes del derecho, como tú bien dices, una de esas es la moral, ¿no? Primero es la norma, la ley, el decreto, todo. Después de la norma está la costumbre, que es normalmente lo que las personas tienen como normas internas. Luego está la jurisprudencia, que es lo que dan los jueces, lo que hablábamos al principio. Luego están los principios del Estado y luego están las intuiciones morales, ¿no? ¿Por qué las instituciones morales son parte del derecho y son parte fundamental del derecho y se vinculan con el derecho? Y acá el link lógico principal es que la moralidad es el punto principal de la cual se forman todas las normas siguientes, ¿no? ¿Por qué? Porque es moralmente incorrecto que las personas se maten entre sí y por eso hay leyes que te dicen que no te mates entre sí. Las instituciones morales son como esas bases fundamentales que van a sostener el derecho. Por eso es que siempre tienen que ver con el derecho. Entonces, cuando les refuten diciendo el derecho no es moralidad, ustedes deben decirle, no, la base del derecho es la moralidad, porque es a través de la moralidad las que se crean leyes, las que se crean normas, las que se crea prácticamente todo. Entonces ahí puedes plantearlo, ¿no? Y alguien más me dio una duda por el chat. Flor me dijo, en un debate cuando mencioné un principio me dijeron, he mencionado X derecho que prevalece sobre tu principio. ¿Es correcto? Depende mucho, o sea, el que se sobreponga uno por otro principio ya depende de un taller de ponderación de principios, ¿no? Entonces sí puede hacer alguien y explicar cómo un principio se sobrepone a otro, eso es válido. Por ejemplo, yo puedo justificar cómo el derecho a la salud se sobrepone a la libertad, es más, es una prueba viviente. ¿Por qué se dio cuarentena aunque estabas transgrediendo tu libertad? Porque se prefería el derecho a la salud por encima del derecho a la libertad. Entonces, Flor, sí se puede sobreponer un principio por encima de otro. Acá la importancia de los oradores es explicar cómo su principio es el mejor de todos y está por encima de cualquier otro principio que se mencione en el debate. Genial, espero haber absuelto todas las dudas. No sé si hay alguna otra duda. Me hubiera gustado tener el debate. Yo creo que ese debate que mencionaba Samuel Cristel, búsquenlo, creo que está por ahí. Voy a buscarlo. Yo pensé que lo tenía, pero es un debate donde estaban muy buenos oradores. O sea, creo que alta de gobierno era Bullón, alta oposición era Marce y Tito. No creo que eran baja de GOP, pero baja de OPO era Fernando y Mati. Y Fernando y Mati trajeron un caso, pues, fumadísimo, pero fue muy divertido. O sea, para que más o menos aprendan qué argumentos puede salir en esa moción, creo que les puede servir. No me acuerdo qué torneo era, necesito buscarlo, pero por ahí debe estar. Listo, genial. Si no hay ninguna otra pregunta, pues quedaríamos hasta acá el taller. Nari, si no hay ninguna otra cosa que hacer, pues hasta acá quedaríamos.